Para seguir pues con nuestro programa, vamos a presentar ahora al doctor Morales Males. Es licenciado en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, México, doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante, con línea de investigación en antropología biológica y de la salud, con mención cum laude, con honores. Docente de la Facultad de las Ciencias de la Salud en las carreras de enfermería, laboratorio clínico y medicina. Es coordinador de la Red Intercientífica de Soberanía Genómica, por sus siglas RISOGEC, y miembro fundador y coordinador del Consorcio de Genómica de la región andino-amazónica y latinoamericana. El doctor en este día nos ayudará con su ponencia que se titula Retrospectiva histórica de las ancestrías en enfermedades raras a través de la paleogenómica en América. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Estamos muy receptivos para aprender de su experiencia y bueno, tiene todo el foro para usted. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, por favor. En principio, agradecer a la Alianza Latinoamericana, Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIBER, a sus representantes muy conocidos, el doctor Juan Carrión y la licenciada Alicia Males, y también acá en Ecuador, a Eliezer Quispe, y a toda la gente que nos tiene el grato honor de escucharnos. En principio, la temática misma ya la anunció usted. Agradezco justamente el habernos dado este espacio, obviamente como coordinador en este caso de esta red de América Genómica Humana y también de RISOGED que hemos estado trabajando desde el año 2007. Presentamos esta historia, ¿no? Esta forma de entender las enfermedades raras como ustedes lo están viendo. Seguimos adelante, tengo yo compartido con ustedes pantalla para poder seguir conversando. En ese sentido, tenemos obviamente a un Ecuador y a una América Latina, a una América en general, cuyo valor es el valor de la información genómica cultural, un valor de hecho que va a marcar el proceso evolutivo como lo estamos viendo acá. En este sentido, creemos que la información que nuestros antepasados nos han ligado, nos hacen mirar en esa retrospectiva fructífera de entender, obviamente, la salud de enfermedad. Tenemos estudios acá en América, hechos en Colombia, en la frontera con Ecuador, con los doctores Rodríguez y Pachojoa, y también el doctor Sotomayor, que fueron yo diríamos, los pioneros en América, justamente por el entendimiento de este proceso como tal. Bajo ese sentido, creemos que ya los originarios de estas tierras, los amerindios llamados así en gran parte, pero obviamente los pueblos nativos americanos tenían conocimiento de varias de las enfermedades metabólicas, acondroplásicas, y bajo ese sentido su forma de graficarnos era esta, ¿no? La cerámica en principio, una cerámica que daba cuenta justamente de síndromes realmente muy parecidos a los que tenemos ahora, no exactamente igual, diríamos, el arte médico en ese tiempo graficaba todos estos procesos como tal para poderlo entender y entenderlo como una situación especial, que lo dicen algunos autores, a las enfermedades raras, pero con un sentido, yo podría decir, hasta espiritual del proceso, porque no eran aquellos seres que podríamos entender como abandonados o vulnerables, que lo llaman ahora, o huérfanos en términos de los tratamientos, sino gente que era concebida en una sociedad como esta, en las sociedades originarias, como seres que obviamente tenían poderes también. Una cosa bien interesante, lo que marca en este sentido la dinámica del entendimiento de la parte cultural. Y vamos a ir entrando justamente en el proceso cuando justamente observamos acá datos bastante ciertos y obviamente la forma de mostrar los fenotipos.
es cuando se presentan en sí mismo estas características en los seres humanos. Y una cuestión bien interesante, nada más por citar, el síndrome de acá de Klinefelter, se va a dar no solamente en poblaciones amerindias, sino también hay contactos con poblaciones prehispánicas llegadas al continente nuestro acá en América, que va a dar cuenta justamente de este proceso, obviamente, de confluencia, en este caso, de enfermedades o de procesos de salud que se dan en dos continentes muy hermanados de hace mucho más tiempo que el mismo hecho de la historia que tenemos con Colón como actual. Entonces, en ese sentido, como digo, una de las enfermedades en las cuales nosotros vamos a enfocarnos es obviamente la MPS 4, que estamos dando cuenta justamente con un entendimiento de la genética antigua de los pueblos, en este caso colombo-ecuatorianos, por llamar así. Y como digo, lo interesante es entender este proceso en el proceso, obviamente, de que había un mensaje de los dioses, por así llamar, en este tipo de enfermedades que se daban. Con eso hemos ido abundando y desde el 2007 que nos iniciamos hasta el 2018 que digamos, consecuencias obviamente del proceso académico en el que he estado, logramos hacer una serie de seminarios que nos fueron dando las luces de poder entender, sí, estas enfermedades como ustedes observan, ya dentro de lo que sería la práctica, obviamente, del ADN antiguo. Entonces, en febrero del 2020, inclusive, hubo una coordinación de la región andino-latinoamericana, en donde, obviamente, científicos de la región firmamos un documento que era obviamente para entender mejor este proceso de enfermedades raras como tal. Después tuvimos para noviembre de este mismo año del 2020, año de la pandemia, todo un seminario en el cual nos liga justamente a la formación académica, que es uno de los requerimientos para los médicos, o no solamente médicos, sino de los procesos de salud, porque esto no implica específicamente el asunto médico, sino también un proceso, obviamente, general de salud. Entender que, obviamente, en esa amplitud interdisciplinaria podemos entrar como antropólogos, y los antropólogos hemos hecho este papel de poder desentrañar en la historia estos procesos de enfermedad que se han dado. Con esto creo que es importante, Lyndon, que es uno de los científicos norteamericanos, ya y el equipo van dimensionando todos estos procesos en términos de las confluencias que ahora les llamamos epigenómicas, ¿no? Para entender justamente los procesos adaptativos, como dije yo, el proceso de dieta, de alimentación. También el impacto, por ejemplo, Ecuador tiene todo este proceso interesante de la radiación ultravioleta que pudo influir en todos estos procesos. Entonces, es una situación de ir a rescatar, observar qué pasó con esos genes que fundaron todas estas naciones para poder entender la actual situación que se da en términos de procesos de salud. Obviamente, los Andes se ponen como un sitio especial para entender esta hipoxia, por así decir, esta falta de oxígeno, que igual potencializan en ciertas enfermedades y dan a la inmunidad nativa o innata una particularidad bien importante. Y ahí nos enfrentamos a ¿sí? Doctor, perdón que lo interrumpa, ¿nos podría apoyar compartiendo su pantalla completa, por favor? Ya. Perfecto. Le agradezco mucho. Sí, porque, un momentito, gracias, eso es lo que, para empezar, estaba. Esperemos que no, déjenme ver cómo tenemos aquí. Ya estamos aquí. Gracias. Ahí estamos, ¿no? Aún no. Creo que ya me apareció a mí, pero vean ustedes. Hay un pequeño iconito ahí abajo que tiene como un rectángulo. Estoy aquí. El rectángulo, dice usted. Estoy ya presentado, mi pantalla está completa. Sigamos, doctor. Espero que ya se vaya. Bueno, con eso hay todo un proceso que a ver, estamos aquí, sí estamos. La siguiente que está mostrada acá, observamos justamente que el proceso de entendimiento de la salud es un proceso obviamente humano, antropológico como tal. Por eso nos hemos marcado la importancia de entender lo que serían los estudios de ADN
en la historia, en la parte antigua, que lo hacemos con el Instituto Max Planck de Alemania y otras entidades, y ahora lo vamos a hacer con Colombia también, la Universidad de ICESI, la Universidad de La Sabana, para entender justamente estos procesos bioantropológicos desde el punto de vista igual contemporáneo, para hacer las comparaciones del caso. Hay una situación especial en ese proceso cuando obviamente no es un entendimiento, obviamente, ni desde la biología molecular, sino entran procesos físicos en los cuales el ADN antiguo tiene que compararse con el ADN contemporáneo, y ahí es cuando nuestro equipo de investigadores está igual y ha incluido también a biofísicos o físicos médicos para entender cuestiones bien especiales, como es en este caso el plegamiento de proteínas, que es una de las cuestiones importantes cuando el proceso enzimático se retarda o prácticamente es anulado por la mutación del GALNS, de la mucopolisacaridosis que estamos entendiendo. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque justamente estamos entendiendo con una visión propia de América Latina, con una visión de entendimiento obviamente del ADN, con una nueva ciencia del ADN antiguo, y aquí tenemos a una de las investigadoras, parte del equipo, Laura Parolín, que obviamente está haciendo estudios en la Patagonia y con quienes coordinamos todo este tipo de procesos, ¿no? Para entender estos procesos de bioantropología que estarían obviamente siendo la base de los datos que tenemos. Con esto hemos considerado bastante importante todos los estudios que se han hecho ya en América, prácticamente uno de estos últimos estudios, para entender esta cuestión interesante que marca la arqueogenómica en el proceso de entendimiento de la información como tal. Y volvemos a decir, el recuadro obviamente de la derecha es parte de mi trabajo de tesis, que usted ya lo mencionó, y gracias obviamente a todo el proceso que se dio, logramos posicionar justamente el interés de la perspectiva bioantropológica, que está marcada no solamente obviamente en los huesos, sino obviamente en la etiología, sino obviamente en sus genes como tal. Para eso consideramos importante que todo este proceso de entendimiento del ADN antiguo va siendo importante dentro del boom que sería el estudiar a la historia de la sociedad. Volvemos a repetir, bajo ese sentido tenemos ya otro aspecto muy importante, una cosa que marcó bastante bien el proceso como tal, fue el encuentro con la doctora Sandra Romero del INMEGEN en México, en donde ella comenzó a entender ya, igual y varios estudios que lo han hecho también, la parte esta de mosaico del proceso como tal, de la mezcla que se da, el mestizaje que se dio en América para, como digo, entender los mosaicos originarios como tal. Y observar que muchos de ellos y muchas de las enfermedades que vamos a observar acá, y las sigo pasando por el tiempo que tenemos, obviamente tenemos las enfermedades monogénicas, en donde podemos entender que se conserva, de acuerdo al porcentaje de homogeneidad que tienen los pueblos originarios, ciertas prevalencias obviamente en las enfermedades, tanto en las monogénicas, que es las que tratamos en las raras, como en las multifactoriales o complejas o comunes, que también tienen su propia iniciativa. Entonces, ese es por donde va todo el proceso, ¿no? Por donde va el encuentro justamente de lo que se llamarían los genes fundadores. Para ese aspecto, como vemos, es importante todo el trabajo que se ha hecho en México respecto a enfermedades raras, y principalmente una de ellas que yo veo que, bueno, varias de ellas, como tenemos el POMPE, digo POMPE porque tiene una ascendencia o se encontró en esta virtualidad mosaica, digamos, sectores que magnificaban justamente el origen en poblaciones como la Huasteca, en el caso de México. Por ejemplo, Huntington, que es otra de las enfermedades raras, está más ligada a asuntos ya de origen africano, por así decirlo, una zona con ascendencia africana, y ataxia espinocerebelosa. Son enfermedades que puede hacer luego del contacto que hemos tenido con los colonizadores. Para eso, como estamos observando, está todo este proceso de entendimiento de lo que podría ser la información como tal, y observamos justamente aquí el cuadro en el cual nosotros estamos un poco más centrados, que es el cuadro de las mucopolisacaridosis, enfermedades metabólicas, en los cuales ya se van entendiendo mejor, y justamente a través de lo que podría ser
procesos ya de tratamiento y de edición génica, se va teniendo modelos de entendimiento. Con todo este proceso, digo yo, en donde el ADN antiguo y la paleogenómica pues pueden ayudar como tal. Y obviamente, ¿por qué? Porque obviamente es interés, hay interés histórico acá en América básicamente, tanto en los Andes centrales como en los del sur, por toda esta confluencia interesante que han sido las civilizaciones, una cosa súper interesante desde el punto de vista, o sea, se vieron como civilizaciones como la Mocha, la Huari, y la Tiwanaco, los Inca, los mayas, por así decir, y los aztecas. Entonces son civilizaciones muy interesantes para el estudio en el cual estamos. Entonces, para eso, obviamente, tenemos todo este sector de los Andes, la Amazonía, que magnifican los procesos. ¿Y por qué la Amazonía en el caso nuestro? Porque es una población en la cual la prevalencia de la enfermedad, entiendo, estamos llegando a un 7%, que es 7-8%, que es mucho más que la prevalencia del normal y común corriente en la enfermedad de mucopolisacaridosis. Para eso creemos que es importante seguir en este entendimiento y hemos concluido obviamente con gente y con científicos en Bolivia, con científicos en la Universidad de San Martín de Porres en Perú, en donde ya toda hay una confluencia en esta universidad. Entiendo que el día de ayer igual conversamos con gente de Perú, se hablaba justamente del papel de esta universidad y del doctor Ricardo Fujita, quien con su equipo logró inclusive inducir aspectos importantes de las leyes y de las políticas. Hablábamos también el asunto de la importancia genómica, en el asunto de estar en el proceso en el entendimiento justamente de entender el genoma precolombino, y ya ha habido acercamientos, ha habido procesos interesantes de, de negociación, por así decir, para mejorar tanto la atención como el tratamiento y también la formación académica. Con esto creo que es importante dar cuenta de que nuestro proceso también ha sido un proceso político, un proceso que va a entender este tipo de enfermedades. Este es uno de los estudios que hemos hecho y que posibilitó justamente tener un proceso de acercamiento a la política como tal. Y Un minuto, doctor. ya, gracias por el tiempo. Estamos ya llegando a conclusiones importantes, llegar a entender justamente el potencial de mejoramiento que tiene este proceso, potenciar la mejora del tratamiento a través de los medicamentos, llegar a la edición génica con todo este proceso y desarrollar justamente líneas de investigación en el área, obviamente, epidemiológica como tal. Este es el proceso en el que estamos. Yo lo único que haría es justamente llegar a un entendimiento global y presentar mis agradecimientos al equipo tanto del Max Planck de Alemania, la Universidad de Sapiencia, y todo el equipo latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires y también en Lima, la Universidad de San Martín de Porres, y entender que el proceso sigue adelante justamente con una carta de intención que la estamos viabilizando. Agradezco mucho todo este espacio que me han dado y en buena hora que puedo presentar al equipo con el cual nos mantenemos en estos años 2021. A ustedes, muchas gracias por la atención, muy amable por haberme escuchado, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Pablo Morales. Estamos muy impresionados por toda esta investigación que usted ha hecho y bueno, con muchas ganas de seguir en contacto con usted para poder aprender más de este tema. La investigación, obviamente, para nosotros es uno de los principales elementos que puede influir en una mayor esperanza para los pacientes. Con este motivo y desde la Alianza Iberoamericana promovemos esta iniciativa con el fin de que las enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes o de baja prevalencia sean cada